El título de este mensaje es la predicación en Pentecostés o la predicación de Pentecostés. Recuerde, Hechos 2 cubre el día de Pentecostés y el versículo 14 al 36 nos da o nos habla del primero de 7 sermones registrados en el libro de Hechos. 4 de esos sermones son dirigidos a judíos. Uno de ellos es a un prosélito gentil, uno que se convirtió al judaísmo. Es en el capítulo 10 y la audiencia que él pudo reunir. Y 2 fueron a paganos. Pero este mensaje tiene lugar durante Pentecostés, una fiesta a la que asisten muchos hombres judíos devotos a su religión. Y esta es una gran oportunidad para predicar el evangelio y una explosión de la iglesia está por ocurrir. Note el corazón de este pasaje o de este mensaje en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué dice ahí? Señor y Cristo. Este es el corazón del mensaje. Jesús es el corazón del mensaje de la salvación. Y en este pasaje están ellos por escuchar que aquel que ellos acaban de matar es el Salvador. Entonces no es una audiencia fácil. No va a ser un mensaje fácil. Estos acaban de matar a Jesús por odio y enojo, aunque dice que eran devotos a su religión. Pero ellos tampoco eran ignorantes, porque mucha gente también dice que eran ignorantes. No, ellos por la dureza de su corazón rechazaron a Jesucristo. Y acababan de presenciar entonces una gran maravilla. Recuerde, hombres hablaban en lenguas, o sea, idiomas que nunca habían aprendido ni estudiado. Y el propósito de esta señal es dar crédito a este mensaje que vamos a estudiar enseguida. Quiero que escriba conmigo entonces, número 1, el predicador. Aunque hay 12 apóstoles, uno de ellos se destaca entre todos ellos. Y este es el apóstol Pedro. Escriba letra A. Dice Hechos 2:14 de esta manera. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Entonces, ¿quién es el que se puso en pie? Él es el que está por delante. El Señor Jesucristo le dio el trabajo de apacentar sus ovejas. Entonces, Él siempre ha tomado entonces como quien dice el mando, el liderazgo en la iglesia. Pero no fue así hace unas cuantas semanas. Hace unas semanas, quizás unas 7 semanas antes, Él había renunciado al ministerio. ¿Sí se acuerdan? Cuando él tuvo una experiencia amarga al ver negado a Jesucristo, él le dijo a los discípulos, voy a pescar. Y él dejó el ministerio y regresó a su vida vieja. Jesús le había dicho que desde ahora en adelante, desde que él lo llamó, sería pescador de hombres, pero él se desanimó. Y eso es lo que hace mucha gente cuando se desanima, vuelve a sus caminos antiguos, pero si fuera poco, él se llevó a otros apóstoles. Se llevó a otros con él y otros lo siguieron y ya no estaban en el ministerio. Y Jesús tuvo que ir a enfrentarlo, a animarlo, a confirmarlo, a fortalecerlo. Y ahora Pedro está en fuego por Cristo. Y esa es la bendición, que en Jesucristo siempre hay oportunidad. Los brazos de Jesús siempre están abiertos. Hay cristianos que se han alejado de Dios y están lejos de Dios. Y ellos dicen, no, es difícil regresar a Dios. Pero mi Biblia dice que cada vez que usted se acerca a Dios, Él se acercará también a usted. Es el predicador, tremendo varón de Dios, Pedro. Habían negado a Jesús y ahora con una certeza y una firmeza va a predicar un gran mensaje. Escribo ahí el lugar. El lugar es Jerusalén. Note el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis, ¿en dónde? Dice ahí. En Jerusalén. Note el versículo 5, le está hablando aquí a judíos en Jerusalén. Dice, moraba entonces en Jerusalén. Ahora, ¿por qué quiero señalar la ciudad Jerusalén? Porque esto marca el comienzo de la etapa que aprendimos en Hechos 1:8. Note lo que dice Hechos 1:8, regresa allá. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde dice ahí? En Jerusalén. Entonces, este es el inicio, la primera etapa del evangelio siendo llevado a todo el mundo. Tiene que empezar ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y a quién se le va a predicar?
a los judíos. Y son judíos de todas las partes del mundo. Han llegado muchos judíos. La verdad no sabemos cuál es el número de la cantidad de hombres que han llegado, pero esos hombres están ahí para escuchar la predicación. Ahora escuche, escriba letra C. Pedro rechazó su suposición. ¿De qué estamos hablando? Usted recuerde que cuando ellos los vieron y escucharon que hablaron en lenguas, unos se maravillaban y los otros se burlaban. Y decían, están ebrios, están borrachos. Pero antes de poder dar el mensaje, él tiene que hacer una aclaración. Dice Hechos 2:15 así, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Él está diciendo, ellos no están borrachos. La palabra ebrio significa que está borracho o embriagado. ¿Pero por qué? Era la mañana. Me parece curioso que Pedro se defiende diciendo, son las 9, no estamos borrachos. Porque se supone que cuando es, o a qué hora se pone borracha la gente. Generalmente la gente se emborracha en las noches. En la misma Biblia lo dice en 1 Tesalonicenses 5:7. Dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces está diciendo, mira, no importa qué tan lejos esté este judío, ni siquiera ni los que no son creyentes se emborrachan en la mañana. La hora que dice, la hora tercera es las 9 de la mañana. Entonces es imposible, dice, que usted suponga eso, no es razonable esa suposición. Y recuerde que todos los que estaban presentes eran devotos, piadosos. Leamos de nuevo el versículo 5. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones, ¿qué dice ahí? Piadosos. Entonces, los varones piadosos no se van a emborrachar en la mañana. En Efesios 5:18 se nos manda más bien ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces no voy a entrar en detalles sobre embriagarse, pero quiero que note que ellos vieron a unos hombres llenos del Espíritu Santo y los acusaron de estar borrachos. Luego Pablo nos escribe que no nos embriaguemos, no nos emborrachemos con vino. Y el contraste es más bien sed llenos. ¿Por qué? Porque cuando una persona se emborracha está bajo la influencia de algo ajeno. En este caso sería el vino. Aquellos que se han emborrachado empiezan a cambiar, hablan diferente, caminan diferente. El que es temeroso es valiente. El que es malo de repente es amable. Me ha tocado a mí evangelizar y me salió un hombre muy amable. Noté que estaba borrachito y siempre que venía, se ponía su mano sobre mi cuello. Me decía, qué bueno que viniste. Y un día lo encontré sobrio. Y era un hombre muy malo. Me maltrató. ¿Por qué? Porque es lo que hace esta sustancia, te cambia, te transforma. Y la comparación es cuando tú te sometes al Espíritu Santo, Él te cambia a otro hombre. Cuando Saúl fue lleno del Espíritu Santo, él fue como cambiado a otro hombre. Eso es lo asombroso. Y le está diciendo Pedro, nosotros no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora mire, en primer lugar vimos el predicador. En segundo lugar, escriba conmigo la profecía de Joel. He escuchado a varios otros pastores predicar y enseñar sobre esta profecía. He leído libros y muchos tienen diferentes opiniones. Entonces yo no pretendo decirle que lo que yo voy a decir es quizás la verdad o es la correcta. Obviamente no estamos hablando de herejía, simplemente son diferentes perspectivas que voy a darle quizás de otra persona. Aquí Pedro presenta la segunda parte de su argumento, de la prueba de que no están borrachos. En cierto sentido, acusó a los judíos de ignorancia respecto a sus propias escrituras, porque él les va a hablar de una profecía en Joel 2, si me acompaña allá, en su Biblia, cómo ellos deberían haber conocido esta profecía dada por su profeta Joel. En Joel 2, 28 al 32, vemos que se predijo que iba a suceder el día de Pentecostés. Bueno, que se iba a suceder este derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Estamos ahí? Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo.
y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Este pasaje explica o se cita como una explicación del derramamiento del Espíritu Santo. No estoy diciendo que este pasaje había predicho Pentecostés, pero Pedro está usando este pasaje para respaldar y apoyar lo que acaba de suceder. Escriba conmigo, letra A, demuestra, el propósito es demostrar el cumplimiento de la profecía. En Hechos 2:16 dice, mas esto es lo dicho ¿por quién? ¿Por quién? Por el profeta Joel. Nota el 17, y en los postreros días. Ahora mira, antes de seguir adelante en ver lo que sucedió, aquí aparece una frase, los postreros días. Esa referencia a Joel señala los postreros días habían comenzado. Cuando usted escucha postreros días, mucha gente piensa que es al fin del mundo. Pero quiero que usted vea conmigo algunos pasajes. Primera de Juan 2:18, estamos ahí. Hijitos, ya es, ¿qué dice? El último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Según Juan, ¿cuándo es el último tiempo? Desde el tiempo que se derramó el Espíritu, ya es el último tiempo. Aún Juan está diciendo, ahorita en los tiempos de él, ya estamos en el último tiempo. Hoy es más cerca que nunca, no malentienda. Un anticristo es una persona que se opone a Cristo y hay muchos anticristos. No lo confunda como el hombre de iniquidad. Eso es otro personaje. Mira Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Note 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que ¿en qué? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo en los postreros días, en los últimos tiempos, y los últimos tiempos empezaron cuando se derramó el Espíritu sobre los judíos en Hechos capítulo 2. Ahora, la profecía de Joel claramente también trata sobre la segunda venida de Cristo. Note Hechos ahí en su Biblia, Hechos 2:19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga, note esta frase, el día del Señor grande y manifiesto. Habrá señales, dice la Biblia. Dice sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Sucedió eso en el día de Pentecostés? No, nada de esto sucedió. Entonces, ¿de qué se refiere? Por eso mi opinión o la manera que yo veo este pasaje es que esta tiene una parte de profecía que se cumplió y la otra parte aún no se ha cumplido. ¿Qué se cumplió? El derramamiento del Espíritu. ¿Qué es lo que no se ha cumplido? Bueno, el día del Señor no se ha cumplido. Es más, note lo que dice 1 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y estos burladores se van a burlar de la segunda venida de Cristo. Es decir, ¿cuándo va a venir Cristo? No habían dicho ustedes que Cristo va a venir. Cristo no va a venir y se van a burlar de la venida de Cristo. Ahora, esto todo que está sucediendo en este pasaje, simplemente está usando Pedro para acreditar lo que acaba de suceder es bíblico, es correcto. Es una promesa que el Señor les había dado. Hay tres diferentes maneras de interpretar este pasaje también. Algunos dicen que la profecía del Antiguo Testamento no debe interpretarse literalmente. Pero eso no puede ser así, porque hay muchas profecías que no se han cumplido, como el milenio, el reino en la tierra. Habrá muchas cosas que van a todavía suceder. Otros han dicho que el Pentecostés fue parcial, y eso es lo que yo creo. Se cumplió una parte de Joel y todavía falta otra. Algunos simplemente piensan que Pedro nada más lo hizo para callarlos porque estaban burlando. Pero claramente yo puedo ver en las Escrituras que sí se cumplió una parte y dijo, esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que Joel dice. Joel se refiere a este momento cuando el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne.
Y lo maravilloso es que dice que son siervos y siervas, hombres y mujeres. No solamente a los hombres, pero también a las mujeres. Porque Dios va a usar a una iglesia de hombres y mujeres para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y el día de hoy también Dios busca usar a hombres y a mujeres. Y hay diferentes roles, obviamente, dentro de la iglesia, pero Dios quiere que todos nos unamos para el propósito de la Biblia. Letra B escribe ahí, explicar el derramamiento del Espíritu Santo. Recuerde que el propósito de esta profecía era demostrar el cumplimiento de la profecía, pero también para explicar el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2:16, ¿estamos ahí? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la vida del creyente cuando cree en Cristo? Recibe al Espíritu Santo, pero no siempre fue así. Note Juan 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Antes de que Cristo fuera glorificado, resucitado, la gente creía, era salva, tenía vida eterna, pero el Espíritu Santo no moraba en ellos, no venía a morar en ellos. Lo que ahora está sucediendo es que ahora viene el Espíritu Santo a ser morada y vive dentro del creyente. Note Juan 14:16 al 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. ¿Y qué dice enseguida? Y estará en vosotros. Es la gran diferencia. Por eso quiero animarle a usted que siempre busque ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted debe andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Usted no tiene ninguna excusa para decir, no puedo vivir para Dios. Es puro pretexto que una persona diga, es difícil y no puedo. Desde el momento que usted creyó en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en usted, vive en usted y le habilita a usted a vivir una vida santa, piadosa y le capacita para hacer su voluntad. Todo aquel que cree en Cristo tiene el Espíritu Santo morando en él. Y de eso se trata entonces esta profecía que se va a derramar para que el Espíritu Santo more en el creyente. Letra C escribe ahí, validar el movimiento de Dios. Aquí Dios se está moviendo a través de estos apóstoles y va a hacer una gran obra. El versículo 17 dice, vuestros jóvenes verán visiones. 17, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿Y qué van a hacer? Y profetizarán. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuándo va a suceder esto? Note aquí dice profetizarán, van a ver visiones y van a soñar sueños. Al citar un texto reconocido y sagrado del Antiguo Testamento, Pablo valida el evento de los oyentes y les deja saber que hay un plan para seguir alcanzando al mundo, o en este caso alcanzar a los judíos meramente, y de enseguida que ellos vayan y prediquen el Evangelio con señales y prodigios. Ahora, todo esto que acabamos de ver aquí son formas en las que Dios habla. Profecía. ¿Qué es la profecía? Hemos enseñado aquí ya sobre el don de la profecía. Quiero animarle que usted vaya, escuche un mensaje completo acerca de la profecía, el don de la profecía. Simplemente vaya y busque el don de la profecía. Pero voy a cubrir algo en este momento. Debemos entender que la profecía, tenemos que ver la profecía como algo que tiene dos partes en su concepto bíblico. Uno es predecir y otro es decir con sagacidad. El profeta que predice es aquel que recibe un mensaje de Dios y él dice en el futuro eso es lo que va a suceder. Así dice Jehová, va a traer juicio sobre esta nación. Entonces él recibe un mensaje de Dios previendo el futuro y él declara un castigo sobre un pueblo. En algunos casos se arrepienten. Entonces Dios se arrepiente del castigo que iba a traer a ese pueblo. Pero si no se arrepiente, entonces el castigo viene. Ahora, eso ya no existe el día de hoy. No hay tal cosa como una persona que puede predecir el futuro, que va a predecir un castigo.
A mí me han tocado varias personas diciéndome lo que va a pasar y nunca pasó. Me dijo a mí un hombre que Donald Trump iba a ser presidente, no en este 2024, estamos hablando en el 2021, acababa de perder y dijo va a ser restaurado para el fin de este año. Bueno, ya habían pasado 2 años y no sucedió. Alguien me dijo, no sé si fue al principio de este año, que viene algo grande a nuestros países y debemos acaparar agua. Y si yo puedo ver más allá de lo que tú no ves, la gente le gusta ser sensacional y decir lo que ellos dicen lo que va a suceder. Algunos le han atinado. Hay quienes han atinado algo. Mire, alguien dijo en el 1914 va a venir algo grande y vino la Segunda Guerra Mundial. Y así es como ellos pudieron entonces levantarse. Note que todos los falsos maestros al principio de año siempre declaran lo que va a pasar y no le atinan. Pero si le atinan, imagínense, van a ser famosísimos. Pero ¿qué debe pasar con una persona cuando dice que algo va a pasar y no pasa? Hay que apedrearlo. ¿Se acuerdan cómo algunos de nosotros, bueno, ustedes, yo no, estaban asustados cuando iba a venir el eclipse que iba a tapar el sol? Decían que iba a abrir el abismo y muchos demonios iban a salir. ¿Sí se acuerdan? Me acuerdo en 2011, decían que iba a ser el fin del mundo. Jesucristo viene el 5 de mayo, 10 de mayo. Me acuerdo muy bien, Harold Camping decía eso. Y como no sucedió, cambió la fecha a octubre, no me acuerdo qué día, pero ahí estaba yo el 10 de mayo mirando a qué horas venía Jesús. La gente siempre les va a gustar predecir. Pero el predecir ya cesó. Yo creo que bíblicamente ya no existe ninguna profecía. Desde Apocalipsis ya no necesitamos nuevas profecías. 1 Corintios 3:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué? Acabarán. Por otro lado, entonces, también se refiere en Hechos 2 a aquellos que van a predicar, que van a hablar o proclamar con sagacidad. Es aquellos que predican duro o fuerte, es aquellos que señalan el pecado, es aquellos también que predican para fortalecer al pueblo de Dios. Note Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme, ¿qué dice ahí? ¿Sabe qué significa la medida de la fe? Significa que es limitada por la Biblia. Si una persona va a usar o va a predicar, tiene que limitarse a lo que dice la Biblia. Ahora, estoy usando la palabra limitarse, en verdad de una manera positiva, dándole gracia a aquella persona. En otras palabras, si usted va a predicar, usted debe conformarse a las sanas palabras de Cristo. Nunca debemos decir algo que no está en las Escrituras. O sea, me refiero, nunca debemos dar ordenanzas, mandatos que no están en la Biblia. Debe ser siempre limitado o debe ser controlado por la Biblia. Note lo que dice Hechos 13:1. Aquí vemos que el que predica o el que profetiza es igual que un maestro. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué cosa? Profetas y maestros, y es una manera intercambiable. Vaya conmigo a Hechos 15:35 en su Biblia. Los profetas y los maestros tenían un puesto intercambiable. Note el 15:35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor. ¿Y qué hacían después? Y anunciando el evangelio con otros muchos. Eso es el trabajo de ellos, es enseñar y anunciar. Note 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza, habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Siempre que usted encuentre la palabra profetizar, está ligado a edificar, exhortar, consolar, confirmar e instruir. Entonces, de eso se refiere en algún aspecto del cumplimiento de Joel. ¿Es enseñar, predicar o es predecir? Ahora, había profetas aún en el libro de Hechos que predecían el futuro. ¿Alguien se acuerda de un personaje llamado Agabo? Su trabajo de él era predecir siempre malas noticias, que viene un hambre a Jerusalén. Después fue el que dijo que Pablo iba a ser llevado atado en Jerusalén. Entonces él tenía ese don de profetizar y predecir el futuro. Pero llegando a las Escrituras, eso ha cesado. Pero aún nosotros, los creyentes, podemos tener el don de profetizar, que es hablar la palabra de Dios con sagacidad. ¿Para qué? Para edificar, para exhortar, para consolar, para confirmar, para instruir. Ahora regresemos a Hechos, capítulo 2,
vemos también que habla de visiones. Bueno, vaya a Hechos 9. ¿Qué son las visiones? Una visión. Quiero que vea los ejemplos en la Biblia de visiones. Hechos 9:10, estamos ahí. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Le da una orden que vaya hacia donde está Pablo, o Saulo en aquel tiempo. Vaya a Hechos 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí vemos dos hombres recibiendo visiones, y las dos visiones vienen a ellos para darle una ordenanza o una guía. En el caso de Ananías, yo no sé si la visión es que él pudo ver a Saulo, no sé si él pudo ver la ciudad donde estaba, la calle donde estaba Saulo. En el caso de Pablo, él vio una visión de un hombre orando, un hombre en Macedonia diciendo, ven y ayúdanos. Lo asombroso de todo esto es que cuando él llegó a Macedonia, nunca encontraron a este hombre. A lo menos no se nos dice si lo encontraron, porque la primera persona que encontraron fue una mujer llamada Lidia. Algunos han dicho que quizás este hombre era el carcelero, no lo podemos confirmar, pero sí ve que él vio una visión, él pudo visualizar a un hombre orando. Estas visiones que vemos aquí de nuevo también cesaron, porque hoy el Señor nos guía con su palabra. Todo lo que estamos mirando aquí son cosas que sí todavía existían en el tiempo de Pablo y los apóstoles hasta que se cumplió lo que es la palabra de Dios. Porque por otro lado también menciona sueños. Los sueños son igual de manera para recibir guía o revelación. Si usted lee el libro de Mateo, 5 veces menciona que José tuvo sueño, 5 sueños. Y cada sueño Dios le estaba guiando. En el primer sueño le dijo que recibiera a María. En el segundo sueño le dijo que no volviera En Hechos 2:3, Mateo 2:13 dice que el Señor se le apareció en sueños, dijo, levántate y lleva al niño hacia Egipto. Después le dijo que regresara. Después en otro sueño le dijo que no tuviera miedo. Entonces siempre se le aparecía a Dios a José por medio de sueños. ¿Significa que Dios aparece hoy por medio de sueños? ¿Puede darme Dios revelación por sueños? No sé si usted ha tenido un sueño y después pareció algo real. O sea, me dijo una vez un hermano que él tuvo un sueño donde había una paca de dinero y se despertó y fue y ahí estaba la paca de dinero. Ahora, yo no sé qué decirle a una persona así. Yo no sé si fue un sueño de Dios o fue un sueño del diablo. No sé, la verdad. Pero lo que sí puedo decirle es que usted no puede recibir revelación en un sueño. Quizás Dios puede hablarle a usted, su conciencia en un sueño. Quizás puede sentirse triste por algo que usted está experimentando en un sueño. Y en ese sueño que está experimentando se vuelve más agradecido. Quizás alguien muere de su familia y se despierta y ahora agradece, Señor, gracias que mi hija aquí está. Entonces quizás eso le puede ayudar. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando que si Dios puede dirigirle, tengo que tomar esta decisión y el Señor en sueño le va a dirigir. ¿Sí le va a dirigir o no? Bueno, yo pienso que uno debe siempre limitarse a lo que dice la palabra de Dios. Que nunca vaya mis sueños en contra de lo que dice las Escrituras. Ahora, estamos mirando una vez más el propósito de esta profecía. Lo principal es, escriba la letra, de un llamado a la salvación. En Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro está preparando aquí al pueblo para un mensaje de salvación. Todavía no les ha hablado de Jesucristo. Les está dando explicación de por qué ellos están hablando en lenguas. Acaban de ver una gran maravilla, pero el propósito de esto, de la profecía que ellos acaban de leer, concluye con la salvación. En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es muy parecido, ¿no? Porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y aquí dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. En Romanos es Jesús.
Yo le compartí esto a una señora, me decía, no, es que es como decirle señor Albarrán o señor Chaires, señor Oscar. Pero esa frase, esa palabra señor, no se refiere nada más como decir don Juan o don Alberto. Se refiere al señorío de Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo. Note cómo compara la Biblia a Jehová y a Jesús. Aunque en Joel habla de una liberación terrenal, Pablo toma ese pasaje aquí y le da una expresión espiritual, una salvación, una liberación del infierno. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esta salvación que se ofrece es para todo aquel que cree. En unas partes de la Biblia se nos enseña claramente que el Señor vino, esta gracia se ha manifestado a todos los hombres, no a un grupo selecto. Y créame que yo he orado bastante y he estudiado bastante lo que es el tema de la Reforma y el Calvino y las enseñanzas tituladas los 5 remostrantes, o se ha acuñado el tulip, donde han enseñado una distorsión del evangelio, una salvación limitada a un cierto grupo. Para mí lo más asombroso es que se ha reclutado a más cristianos que inconversos a través de esta enseñanza. Y más que nada también entran infiltrándose en la iglesia. Una vez me preguntó a mí de cuántos puntos soy yo. Le dije, yo no soy ni un punto, soy bautista con B mayúscula. Y él me decía, pero ¿de cuántos puntos? Dije, yo sé que cuando entran vienen siempre de una manera sutil, de una manera a escondidas, no pueden abiertamente mostrar o decir lo que creen. Mi palabra me enseña que el Señor nos ha dado un evangelio a todo aquel que cree. Pero no es cualquiera nada más que invoque, no debe nada más invocar. El versículo 14 dice la Biblia, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Note que debe creer para poder recibir esta salvación. La salvación está para todo aquel que cree en Jesucristo. La verdad es que no creo que no me da tiempo para terminar todo esto que les quiero decir. ¿Lo tratamos? ¿Lo intentamos? Es que los veo con tanto calor y sueño aquí. ¿Están viendo o no? ¿Okay? Vimos el predicador, la profecía de Joel, y número 3, la predicación de Pedro. Este es de particular interés porque todos los sermones de ellos comienzan con David en Hechos 2, Abraham en Hechos 3 y 7 y Moisés en Hechos 13. Es un terreno muy familiar para los oyentes que conocían a Jehová. Y los mensajes predicados a los paganos siempre comenzaron con la creación en Hechos 14 y 17. Pero aquí va a empezar directamente con lo que dijo David, con lo que sucedió con Abraham o Moisés. Note conmigo en letra la audiencia. La audiencia son los judíos. Ya vimos eso, dice varones israelitas en Hechos 2:2. Varones piadosos, judíos piadosos. Pero recuerden, eran piadosos porque eran devotos de su religión. Ellos mataron a Jesús. Y no es que eran ignorantes. Y no es que tampoco Dios lo había terminado así. La Biblia dice que ellos crucificaron a Jesucristo. Note el texto. El texto que va a usar en este momento Pedro es Salmo 16, del 8 al 11. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es el texto. Letra C, escribo ahí el tema. El tema es el mesiasgo de Jesucristo. Note la conclusión en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y letra D, escribo ahí el esquema. El esquema es el bosquejo. Vamos a ver 3 puntos en la predicación de Pedro.
Pedro empieza a hablar de las obras de Jesucristo. En Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, note, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos. ¿Qué dice al final? Sabéis. Él está diciendo, ustedes saben de Jesús. Ustedes los han visto, ustedes vieron a Jesús. Ustedes saben las maravillas, los prodigios, las señales que hizo Jesús. Fue un varón aprobado, en todo el sentido de la palabra, sin pecado. ¿Por qué le llaman Nazareno? Porque era de Nazaret. No está hablando de un nazareo. Un nazareo es aquel que hace un voto según la ley. Pero Nazareno significa que él era de Nazaret. Y dice la Biblia aquí que ellos sabían las obras de Jesús. Jesús tenía todos los rasgos del Mesías. Ellos habían rechazado a Jesús, pero él venía de la línea de David. O sea, no podían nunca decirle que no era hijo de David. Le decían una y otra vez, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los fariseos de seguro corrieron hacia el templo para ver la genealogía y ahí encontraron que Jesús sí venía de David. Pero decían, bueno, ese es por el lado de José, veamos por el lado de María, y se dieron cuenta que por los dos lados la línea está limpia, viene de David. Era el hijo de David. Era nazareno. ¿Dónde nació Jesús? Él nació en Belén, en la ciudad de David, así como decían las profecías. Entonces, la Biblia está mostrando que ese es el Mesías. Sus obras comprobaron que él era el Mesías. Note la profecía cumplida en Hechos 2:25 al 28. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Este es el mismo pasaje que acabamos de leer en Salmo 16, del 8 al 11. ¿Sí lo vieron ahí? La palabra Seol se equivale a Hades, en ese lugar de los muertos. Tiene que ver el contexto para ver de qué trata el Hades. En este caso, vamos a ver que es el sepulcro. Porque dice en el versículo 29, varones, hermanos, no os pude decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y ¿qué dice ahí? Sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, ¿habló de qué? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Todo el propósito de este pasaje, este mensaje es la resurrección de Cristo. Recuerde que el mandato de los apóstoles es testigos oculares ¿de qué? De la resurrección de Cristo. Y todos los mensajes que usted va a encontrar en el libro de Hechos tienen que ver con la resurrección de Cristo. Y el mensaje aquí está diciendo que Cristo, su cuerpo, no se corrompió. Se está tratando todo de su cuerpo. Fue puesto en la tumba, en el sepulcro, pero Él resucitó. No se quedó en la tumba. Cristo fue entregado. Quiero que vea conmigo Hechos 2:23. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Note que Cristo murió por la voluntad de Dios. Hay gente que cuando ve el determinado consejo, están diciendo que Dios ha decretado todo. Hay una noción que todo es decretado por Dios. Lo que es decretado por Dios es lo que es decretado por Dios. Lo que la Biblia dice que Dios decretó. Lo que estamos mirando aquí es que Dios tenía un plan desde el principio. No significa que Él estaba moviendo todo como jalan los hilos de un títere. Alguien había dicho también que Dios está en control de cada partícula. Si una partícula está fuera de control, Dios deja de ser soberano. Pero nuestro Dios, Él sigue siendo Dios y Él nos dio a nosotros la decisión de escoger amarle o rechazarle. Eso no significa que Él no está en control y eso no lo hace menos Dios. Pero Dios había de antemano planeado la salvación. Quiero que vea conmigo ahí en Hebreos 3:12. Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón que malo ¿de qué? De la incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Aquí le está escribiendo a los hebreos
Y ellos, por tener un corazón malo, rechazaron a Jesús, no creyeron. O sea que no fue una decisión de Dios que los judíos rechazaran. Hay gente que enseña eso, que esto simplemente era lo que Dios había determinado, que no lo recibieran. Pero mi Biblia enseña que ellos tenían corazón incrédulo, un corazón malo, por lo cual ellos rechazaron a Cristo. En Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este pasaje nos está enseñando lo que es este consejo determinado de Dios. Él quiso entregar su vida cuando Él quiso entregarla. La pregunta es si lo mataron o Él entregó el Espíritu. Digo que es un poco de los dos. Aquí le está acusando a ellos que ellos lo mataron. Sí, ellos lo dañaron, ellos lo hirieron, pero Él decidió cuándo Él iba a morir. Eso se refiere que Él había determinado de antemano cuándo Él iba a morir y también determinó de antemano cómo es que Él iba a salvar al mundo. Nota Apocalipsis 13:8, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, ¿cuándo dice ahí? Desde el principio del mundo. Mire, nosotros no creemos en una salvación dispensacional. Hay unas doctrinas, enseñanzas que divide al mundo, la Biblia, o las etapas o las eras en 7 secciones. Y dicen que cada sección representa diferentes formas en que un hombre se salva. Y algunos van hasta enseñar que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por guardar la ley. Cuando mismo Pablo cita el Antiguo Testamento diciendo cómo está escrito. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. O sea que es imposible que la sangre de los machos cabellos quiten los pecados, porque algunos dicen que eran los sacrificios que salvaban y perdonaban. No, siempre ha sido por fe. Desde el principio, Jesucristo estableció una salvación por fe. Tenían que simplemente creer. Abel creyó cuando él llevó ese sacrificio. Pero es que el sacrificio apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia enseña en este pasaje que Cristo el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Déjale leo este orden. Dios sabía que, dado el libre albedrío, el hombre pecaría, que su santidad demandaría el pago completo por ese pecado, que su amor proporcionaría un perdón gratuito por ese pecado, que en la plenitud del tiempo el Padre enviaría al Hijo y que el Espíritu prepararía su cuerpo, que Dios se encarnaría en Cristo y que al final el hombre lo iba a asesinar. Todo esto fue previsto y tomado en cuenta por el consejo determinado de Dios. ¿Tiene sentido? ¿No? ¿No lo entienden? Significa que Dios simplemente sabía lo que iba a suceder. O sea, hay cosas donde dice, pastor, ¿Dios nos deja solos o Él está envuelto? Hay momentos donde Él se envuelve y hay momentos cuando Él nos deja solos. Hubo un momento cuando querían aventar a Jesús sobre una montaña. No era su tiempo. Entonces, ¿qué hizo Él? Él salió en medio de ellos. No nos dice la Biblia qué estaban haciendo esas personas. Pero simplemente caminó en medio de ellos, quizás se quedaron confundidos, perplejos. Hay una parte donde vienen hacia Jesús y le dice, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y todos ellos se caen al piso. Hay momentos cuando Jesucristo tocó el corazón de una persona y lo cambió, y cambió el camino. Hay momentos cuando no. Lo que estoy tratando de decir es que Dios tenía el plan de que Cristo fuera a la cruz. Y si una persona se iba a poner, no importa, Él iba a llegar a la cruz. Al momento que Él quiso, como Él lo quiso. ¿Sí me explico? Y Él lo sabía, Él sabía que eso iba a pasar. Era su plan desde el principio. Y nadie se iba a poner en el camino de Dios. Pero ¿qué tal aquellos malvados? Bueno, ellos libremente en su maldad escogieron rechazar a Dios y Dios los usó para crucificar al Salvador. Así como Judas, ¿se acuerdan que Judas vendió a Jesús? Cuando Judas vino a Jesús y le dio el beso, antes de darle el beso, ¿cómo le llamó Jesús a él? Le dijo, amigo. Amigo, ¿a qué has venido? ¿Usted cree que Jesús amaba a Judas o no? ¿Por qué le llamó amigo? Un hombre rico, un joven rico vino a Jesús, le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En un pasaje dice que cuando Jesús lo vio, le amó. ¿Él amó a ese rico? ¿El rico creyó en Jesús?
O sea, cada persona determina si va a creer en Jesús o no. Pero aquellos que rechazan a Jesús, muchas veces después se convierten en instrumentos mismos de Dios para cumplir su propósito. ¿Como quién? Herodes. ¿Herodes libremente escogió a Jesús o lo rechazó? Lo rechazó, pero Dios lo usó para crucificar a Cristo. Claro que sí. Eso es muy confuso para muchas personas porque dicen, bueno, ¿tenemos libertad de escoger o no tenemos libertad de escoger? Por lo tanto, si tengo libertad de escoger, entonces, ¿cómo es que Dios interviene o cuándo interviene? Bueno, es que Él va a intervenir cuando Él quiere. Hace cosas que están fuera de la naturaleza, como dio a Sansón. Sansón nació de una mujer estéril. Tenía un propósito divino antes de que él naciera, pero eso no significa que lo vuelve a hacer cada vez. Él fue un ejemplo que se destaca de entre todos los jueces. Juan el Bautista es otro. ¿Cómo está eso que él pudo haber sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre? Yo no sé, pero le dice la Biblia que así fue. Hay otros personajes como Isaías, como Jeremías o Ezequiel, que Dios los iba a usar como profetas, por lo tanto, Él los formó y les dio las palabras antes de que ellos nacieran, para que cuando ellos escribieran la Biblia, fuera exactamente como Dios quisiera. Pero eso no significa que lo hace con todos. No significa que yo soy como Jeremías, Dios me escogió desde el vientre para ser pastor en Santana. Yo no puedo decir eso. Son puntos especiales de cada persona. Este asunto, y quisiera desarrollar más este punto y otras partes que exageraciones o extremos cuando hablan del determinado consejo. Porque alguien dijo, lo que Dios quiso, Él hará. Pero hay otros pasajes claramente que nos dice que los fariseos no siguieron el consejo de Dios. Entonces hay personas que pueden ir en contra del consejo de Dios. Pero aún Dios cumple sus promesas, cumple su palabra y Él cumple su voluntad, aunque una persona esté en contra. ¿Sí me estoy explicando o no? Muy bien, voy a tratar de seguir adelante. Parece que está un poco muy profundo para algunos. Lucas 2, 23, 46. Note, ¿qué pasó cuando Jesús murió? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué cosa? Mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿A dónde fue Jesús cuando murió? Fue al cielo. Es más, note lo que dice Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde iba a estar Jesús ese día? En el paraíso. En 2 Corintios 12:2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. La Biblia habla que el paraíso está ¿dónde? En el tercer cielo. ¿Cuántos cielos hay? ¿Cuál es el primer cielo? Donde vuelan las aves. El segundo cielo, donde están las estrellas y la luna. Y el tercer cielo es el paraíso, la morada de Dios. Entonces Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, en el cielo, ¿correcto? ¿A dónde fue Jesús cuando murió? En el cielo. Entonces, ¿qué fue el sepulcro? Note lo que dice Juan 11:39, por favor. Note que dice que su cuerpo no vio corrupción. Juan 11:39 dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿qué dice ahí? Hiede ya, porque es de 4 días. Y esa palabra hiede significa dar un mal olor, apesta. Marta se preocupa debido a que Lázaro ya ha estado muerto durante 4 días y su cuerpo se está descomponiendo y causa un olor. Entonces Jesús no se corrompió, su cuerpo no empezó a echarse a perder. ¿Sí me estoy explicando? Hechos 2:24 ahí en la Biblia dice, al cual Dios levantó. Note esa frase, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esa frase que dice que es imposible ser retenido por la muerte, resucitó. Los ateos dirían, es imposible que una persona resucite. La Biblia dice, es imposible que Jesús no hubiera resucitado. Al cual Dios levantó, esta palabra suelto los dolores de la muerte, habla de las agonías y sufrimientos asociados con la muerte. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿dónde?
En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue en su cuerpo donde Él llevó la paga de nuestro pecado. Literalmente su cuerpo entero se convirtió en una llaga. Por eso fue suelto los dolores de la muerte. Cuando Él pudo entonces conquistar lo que era el pecado. Pero ahí no termina todo, sino que Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Note Hechos 2, 31 al 32. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. De nuevo, ¿cuál es el mensaje central? La resurrección de Jesucristo. Escriba letra ahí el mensaje. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Fue la muerte, la resurrección de Jesucristo. Este es el Evangelio, es el ingrediente esencial de todo verdadero mensaje bíblico para salvación. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, o sea, si verdaderamente creísteis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, usted y yo leemos el libro de Hechos, capítulo 2. Este es el mensaje que se les predicó a los judíos. Ustedes mataron a Jesús. Jesucristo, hombre aprobado, en prodigios, señales. Literalmente les dio el Evangelio, lo que había sucedido. Si usted me pregunta a mí, mostrarle esto a un judío hoy no es muy convenciente. ¿Cómo es que ellos se convencieron? Parte de ello obviamente tiene que ver con las señales que acaban de observar. La otra parte, yo creo, tiene que ver con el instrumento que Dios usó, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y otra parte tiene que ver con una profecía, una promesa que Dios había dado a Israel. Porque vemos enseguida que ellos se compungieron de corazón. Y lo que Pedro les va a pedir en un momento va a ser que se bauticen en el nombre de Jesús. Les va a pedir que ellos cambien de parecer, que tengan un arrepentimiento. Y les va a pedir que ellos se identifiquen públicamente con aquel que acaban de matar. Creo que no es un mensaje fácil que ellos están recibiendo en ese momento. La manera que yo quiero ver este mensaje para nosotros es muy sencillo. También recuerde que nosotros tenemos un mensaje. Acabamos de leer 1 Corintios 15. Mucha gente se preocupa en esos días. ¿Cómo es que atraemos a gente a Cristo? ¿Cómo es que la gente viene a la verdad? Y tanta gente busca otros medios, maneras para entretener a la gente, para convencerles. Usan cosas sensacionales, sueños, libros. Fui al infierno, fui al cielo. Tuve una señal, miré algo, manchas en la pared. O sea, todo tipo de cosas que la gente usa para convencer a aquellos. Pero para nosotros es muy sencillo. Según Romanos 1:16, el poder de Dios para salvación es el Evangelio. Note, al judío primeramente y también al griego. Nos está enseñando, aquí empezó, el judío escuchó primeramente el Evangelio. Y la verdad es que no hay otro mensaje. El mensaje del Evangelio es una talla para todos, es de una sola talla. No necesitamos diferentes tipos de mensajes. El problema es que usted y yo no somos llenos del Espíritu Santo. El problema es que usted y yo quizás no oramos lo suficiente.
El problema es que usted y yo no enseñamos un evangelio o no predicamos el mensaje claro y bíblicamente. Es por eso que la gente no se salva. Si yo voy y le digo a una persona, oye, ¿tú quieres ir al cielo? Sí, haz esta oración conmigo. Esa persona no va a ir al cielo. Porque tiene que oír el evangelio y tiene que creerlo. Tiene que comprenderlo bien. Yo estuve en un lugar donde le dijeron a un muchacho que si él simplemente quería creer en Jesús. Bueno, ¿quién no quiere creer en Jesús? Hasta los de India dicen que creen en Jesús, a Jesús y a otros 2000 dioses. Pero dicen a mí que en la India tienen que empezar con la creación. Cuando van a Asia, a países como Camboya, tienen que empezar con la creación y dejarles saber quién es Jesús. Ellos tienen que renunciar a sus 2000 dioses. Porque dicen, bueno, ya tengo ahora mi estatua de Jesús. Y aquí le voy a poner con todas las demás. Aquí está el changuito, el elefante. Y ahora aquí está Buda y al lado Jesús. Pero no es así. No es como que es un equipo. Ahora dice, pero pastor, eso yo ya lo sé. El problema es que ahora nosotros tenemos otro problema. Que la gente tiene conocimiento de Dios. Es más, hasta tiene una Biblia pero está torcida la doctrina de ellos. Alguien lo ha dicho de esta manera, es como que tienen una vacuna, algo que no es verdad, pero en ellos ya se vacunó, se fueron dañados de ellos dentro por creer una mentira, lo torcieron la verdad y no pueden ver la realidad. Entonces cuando ya viene el verdadero mensaje, ellos ya están, ya resisten. Porque ya fueron secados, está torcido. Y créame que nosotros que salimos a evangelizar cada sábado, a veces nos frustramos, regresamos frustrados de que la gente no quiere escuchar, no oye. ¿Cómo no quieren saber este gran mensaje? ¿Cómo es que rechazan al Salvador? ¿Cómo que ellos no quieren la vida eterna? O sea, a mí no me cabe en mi cabeza. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Quiero preguntarle a usted que gana almas, que evangeliza, ¿cómo está su vida de oración? Porque estos hombres pasaron días orando, recuerde, desde que estaban en el aposento alto, orando y orando. Y aquí Pedro da un tremendo mensaje que cuando usted lo lee no es muy profundo y no es ni siquiera expositivo, es temático, señalando la resurrección de Jesucristo. Y enseguida vamos a ver 3000 hombres siendo salvos y bautizados. 3000, imagínense, nosotros predicar un día, un evento grande, un swap meet, y 3000 son salvos en ese día. Y se añade a la iglesia. ¿Dónde caberían aquí? ¿Pero usted cree que eso puede pasar o no? Poco sí. ¿Sí cree que puede pasar? Yo pensé que era el único loco yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cuál es la predicación del Pentecostés? El Evangelio. ¿Cuál es la predicación de cualquier ganador de almas? El Evangelio. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, damos por el mensaje central de tu palabra, que es la corona del Evangelio, la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Señor, creemos que tú puedes hacer grandes cosas aún en nuestros tiempos. Que tu Evangelio y el poder no están limitados, Señor, al tiempo de los libros de Hechos. Y que tampoco, Señor, necesitamos prodigios o señales, sino que ya tenemos el poder de tu palabra. Tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos el poder del Evangelio. Parece entonces que el factor que falta es un hombre, una mujer completamente entregado a tu Espíritu Santo. Un hombre y una mujer que estén dispuestos, Señor, a ser usados por ti, negarse a sí mismo, andar en la verdad y no vivir en pecado y entregarse completamente a tu causa. Señor, levanta una generación de hombres y mujeres que estén dispuestos a ser usados por ti. Que usemos, Señor, los dones de tu Espíritu Santo para edificar a tu iglesia, pero que tu palabra sea la que haga la transformación en las vidas de aquellos que no conocen de Jesús. Te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.